Buenas noches, amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más a la serie de lecciones por video de las células de Misión 30. Esta vez vamos a continuar con la serie de enseñanzas que hemos empezado ya la semana pasada, hablando acerca de cómo vivir una vida con propósito, una nueva vida en Cristo, el cual es un estudio basado en el libro de los Efesios. Y la idea es, como ya les había mencionado anteriormente, poder comprender qué cosa es lo que Dios nos ha llamado, a qué Dios nos ha llamado, cuál es la nueva vida que nosotros debemos de vivir para la gloria de Dios, cuál es el estándar de vida que el creyente debe de vivir, cuál la calidad de vida que el creyente debe de manifestar en todos los aspectos de su vida, porque mientras más nos ajustemos al estándar bíblico, mientras más nuestro corazón y nuestra mente descansen en la palabra de Dios, vamos a encontrar paz. El Señor lo prometió así, la Biblia también así lo enseña. El Salmo 119 dice: mucha paz tienen los que aman tu palabra, y no hay para ellos tropiezo. Algo que nosotros tenemos que considerar es que la palabra de Dios es lo que nos va a dar descanso en esta vida, y mientras más nos ajustemos, como vuelvo a repetir, al estándar de la palabra de Dios, pues definitivamente nuestra vida va a ser mucho mejor. Quiero que me acompañes, hermano, hermana, al siguiente texto que estamos viendo. La semana pasada vimos Efesios 4 del 17 al 19, y solo para hacer un pequeño recordatorio, vimos que el hombre incrédulo, el que no conoce a Dios, el que no tiene a Dios presente en su vida, vive en una suerte de espiral descendente, ¿verdad? Cada vez está peor, cada vez su mente se va volviendo más inútil, cada vez su corazón se va endureciendo más, cada vez su vida se va haciendo más vana, vacía y sin significado. Y Pablo decía en estos textos que él requería de los creyentes, exhortaba a los creyentes, animaba a los creyentes a que no caminemos en ese estilo de vida, a que no andemos como los otros gentiles, ¿no? que andan en la vanidad de su mente, que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, ¿no? Los cuales, después de que han cometido todo tipo de pecado, se han vuelto a la lujuria, se han vuelto a la codicia, y cada vez se han ido pervirtiendo más. Entonces el creyente no debe andar en ese estilo de vida. Ahora, en Efesios 4, del 20 al 21, dice la palabra del Señor, lo tienes ahí en pantalla: más vosotros, ¿no? Ese es el camino ahora que el creyente no debe tomar, ¿no? El creyente no debe andar como los gentiles, como la gente que no conoce a Dios. Más vosotros, dice, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Acompáñame, por favor, en una palabra de oración. Señor, gracias por esta mañana, por esta noche. Ayúdanos a poder mirar el nuevo camino que tú has abierto para tus hijos, en el cual quieres que nosotros andemos, el cual quieres que nosotros vivamos, teniéndote a ti como principal modelo, ejemplo para nuestras vidas. Ayúdanos a vivir una vida con significado, una vida plena, una vida, Señor, llena de ti, de tu palabra, de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El estándar, entonces, como le vuelvo a decir, es vivir como Jesús, porque Él es quien nos da no solamente el modelo de vida que el creyente debe de vivir, sino también las enseñanzas por las cuales el creyente se debe de regir, sino también que el Señor Jesús es la referencia absoluta acerca de la cual nosotros tenemos que guiarnos. Dice allí: no habéis aprendido así a Cristo. Quiere decir que el Señor Jesús no nos dio un ejemplo de una vida de pecado. El Señor Jesús no nos dio un ejemplo de desobediencia a Dios. El Señor Jesús no nos dio un ejemplo de una vida que se pervierte cada vez más. Por el contrario, el Señor Jesús nos dio el ejemplo de una vida de obediencia al Señor, de una vida de gozo, de una vida de paz, de una vida de servicio al Señor, de una vida de entrega constante al Señor. Jesús aquí en esta tierra vivió constantemente entregándose
por completo a la voluntad de su Padre, tanto es así que se entregó a la muerte por obediencia a su Padre. Entonces, ¿de quién debemos de aprender los creyentes? Del Señor Jesús. Él es nuestro modelo, Él es nuestro estándar, Él es quien Él es quien nos muestra cuál es el camino que nosotros tenemos que andar, ¿verdad? Y eso es sumamente importante. Ahora, no solamente eso, sino que el Señor Jesús dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Él no solamente es, vuelvo a repetir, el estándar, la referencia, sino que Él mismo es la verdad. Él es quien representa la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es quien manifiesta la verdad de Dios en Él. Mira este pasaje, por favor. Juan capítulo 18, verso 37. Le dijo entonces Pilatos a Jesús, luego, ¿eres tú rey? Respondiendo Jesús le dijo, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Qué maravilloso, qué interesante, dice la Escritura, yo he venido a este mundo para dar testimonio a la verdad, dice, y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Algo que dice aquí claramente es que el Señor Jesús viene no solamente a testificar de la verdad, Él mismo es el camino a la verdad y la vida, como mencioné en su momento, y lo dice Juan, capítulo 14, verso 6. Él vino a darnos, hermano, la verdad de Dios en un mundo que estaba y está aún dominado por el diablo, por las mentiras, por la inmundicia, por el pecado. El Señor Jesús vino a mostrarnos la real perspectiva de las cosas. Lo que yo quiero que entiendas es esto. En este mundo solamente hay dos aspectos, dos paradigmas de vida. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma son los lentes que tú te pones para poder ver el mundo. ¿Sí? Si mi paradigma es un paradigma de pobreza, si mi paradigma es un paradigma de destrucción, de depresión, todo yo lo voy a ver negativo, todo lo voy a ver mal. Esa es un poco la idea. ¿Cuáles son estos dos paradigmas que existen en este mundo? Bueno, el primero es la mentira del diablo. Todo lo que él enseña, que el pecado es bueno, es agradable y todas las cosas que tienen que ver con respecto a eso. Un mundo en el cual te dice, vive, disfruta, haz con tu cuerpo lo que quieras, haz de tu vida lo que se te dé la gana, no rindas cuenta a nadie, disfruta esta vida como tú desees. Ya, ese estilo de vida en el cual tú tienes la libertad, supuestamente, de hacer lo que tú desees con tu vida, sin medir las consecuencias, sin pensar en nada, pues ese es un poco el paradigma de las mentiras del diablo. Y el otro paradigma es la verdad de Dios. ¿Qué cosa es la verdad de Dios? Lo que se nos enseña en su palabra, ¿verdad? Que la verdadera libertad que el hombre tiene es obedecer a Dios, servir a Dios y buscar su palabra, dejarnos guiar por ella. Porque cuando obedecemos la palabra de Dios, experimentamos la verdadera libertad. Recuerda lo que dice Juan capítulo 8. Si permanecieres en mi verdad, dice mi verdad, os hará libres. ¿Verdad? ¿Libres de qué? Libres del pecado, libres de la tentación, libres de la maldad de este mundo. La palabra de Dios nos da libertad, verdadera libertad. Jesús vino a darnos entonces la verdad de Dios en un mundo de mentiras dominado por Satanás. Él vino a enseñarnos el verdadero y real paradigma de las cosas. Entonces, cuando nosotros comenzamos a mirar el mundo a través de la lente de la palabra de Dios, entendemos, por ejemplo, que las pruebas, las crisis, no son más que oportunidades para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe sea probada, para que maduremos espiritualmente. Cuando vemos el mundo a través de los lentes de la palabra de Dios, por ejemplo, podemos entender que el dinero no es lo más importante en este mundo. El dinero simplemente es una herramienta y que nunca al creyente le va a faltar. Siempre va a tener por lo menos lo suficiente para su sustento diario. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña así. La Biblia dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia mendigue pan. En cambio, el que no tiene esa lente de la palabra de Dios vive en desesperación. Ama el dinero, se preocupa por el dinero, se pone ansioso por el dinero y es capaz de hacer cualquier cosa por dinero, aún las cosas malas. ¿Ves? La
perspectiva con la cual miramos el mundo va a determinar lo que nosotros hacemos, cómo vivimos, cómo pensamos, lo que sentimos. Entonces, si nosotros nos ponemos los lentes de la palabra de Dios y comenzamos a mirar las cosas de manera correcta, pues entonces vamos a hacer las cosas que justamente Dios quiere que hagamos y vamos a experimentar las bendiciones prometidas en la palabra de Dios. Tenemos que creer entonces, hermano, lo que Dios dice, porque Él lo dice y porque Él es la verdad. Y tenemos que confiar en eso. ¿Cuál es la verdad? La verdad última. Bueno, la verdad última es que el hombre está perdido, necesita salvación. La verdad es de que solo en Cristo está la salvación. La verdad es que solo en Cristo está la verdadera sabiduría. No solamente el incrédulo necesita a Jesús, el creyente también necesita a Jesús. El incrédulo necesita a Jesús para salvación. El creyente necesita a Jesús para obedecerle, para adorarle, para seguirle, para confiar en Él y para poder vivir una vida con significado. Si tú en esta noche, amigo o amiga, estás viviendo las células y aún no has tomado una decisión personal por Jesús, yo quiero entonces decirte cuál es la verdad. La verdad, lo que la palabra de Dios enseña, es que todo ser humano es pecador. Ha nacido en pecado, vive en pecado y la paga del pecado es muerte. Eso quiere decir que el día que tú cierres los ojos en la muerte, los abrirás en el infierno. Pero Dios no quiere que mueras. Dios no quiere que te pierdas. Por lo tanto, envió a su único Hijo a morir en una cruz para pagar tus pecados y mis pecados y los pecados de toda la humanidad. Cristo murió, Cristo resucitó de los muertos, Cristo es ahora Señor de señores y Rey de reyes, y en su nombre se predica arrepentimiento y perdón de pecados. En su nombre, en esta noche, yo te animo, yo te invito a que le entregues tu vida al Señor, a que te rindas de corazón a Jesús. Si estás asistiendo a las células y estás participando de la dinámica y de la comunión con los hermanos, eso no salva. Lo que salva es la fe en el Señor Jesús. Yo quiero invitarte a que tú de corazón le entregues tu vida al Señor y le digas: Padre, ayúdame, guíame, perdóname en mi pecado, guárdame, hazme una nueva criatura, y puedas entregarle tu vida al Señor de corazón, porque esa es el camino a la verdad. Después de eso, hay todo un mundo de cosas que el Señor desea para nosotros, pero tenemos que empezar correctamente. Y la manera de empezar es entregarle nuestra vida al Señor y empezar a caminar a través de allí. Dice la Escritura, Juan capítulo 6, verso 45. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. La Escritura nos enseña entonces que nosotros tenemos que seguir a Jesús como nuestro modelo, como nuestro ejemplo de hombre, de siervo del Señor, de creyente. Jesús es nuestro modelo en todo aspecto. Entonces, si yo quiero saber cómo vivir una vida correcta, debo leer los evangelios. Debo ver cómo Jesús actuaba, cómo Jesús decidía, qué él sentía, cómo pensaba, y tratar de imitarle. Primera de Juan capítulo 2, verso 6, el que dice que permanece en él, el que dice que es creyente, el que dice que es cristiano, debe permanecer o debe andar, como él anduvo, como el Señor Jesús anduvo. Entonces, el cristiano, ¿por qué se caracteriza? ¿Por ir a una iglesia evangélica? No. El cristiano se caracteriza por ser una persona que imita al Señor Jesús, que sigue los pasos del Señor Jesús, que tiene a Jesús como su modelo y le sigue y le imita. Esa es la idea del creyente. Por eso nos diferenciamos, por eso nos llamamos cristianos, porque somos seguidores del Señor Jesús. ¿Y cómo puedo ser seguidor de alguien que no conozco? ¿Cómo puedo seguir a alguien del cual no he aprendido? ¿Cómo puedo seguir a alguien del cual no sé cómo ha vivido? Necesito leer la palabra de Dios, necesito leer los evangelios, necesito mirar la vida de Jesús y imitarle y ver cuál es el camino que yo debo de seguir. Dice la Escritura, primera de Pedro capítulo 2, verso 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado,
ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pero vosotros eres como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Dice claramente el apóstol Pedro que Cristo padeció por nosotros y nos dejó ejemplo. Eso es uno de los ejemplos que el Señor Jesús nos dejó. El Señor Jesús nos dejó ejemplo de cómo servir al Señor, nos dejó ejemplo de cómo amar a Dios, nos dejó ejemplo de cómo obedecer a Dios, nos dejó ejemplo de enseñar, de predicar, nos dejó muchos ejemplos. Y acá también dice que Él nos dejó ejemplo de aún cómo se debe padecer o pasar los momentos difíciles. Jesús dice que Él no hizo pecado, Él no hizo nada malo. Él nunca en su vida experimentó consecuencias por algún pecado, porque Él no cometió pecado. Sin embargo, la gente lo acusó, la gente lo golpeó, la gente lo torturó, la gente lo mató. En ese momento de gran crisis, dice la Escritura que el Señor no respondía con maldición. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, no buscaba defenderse a sí mismo, dice, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Por qué? Porque había un propósito superior, entregar su vida por nuestros pecados. ¿Ves? Jesús aún fue capaz de pasar por sufrimiento, por dolor, por muerte, con tal de obedecer a Dios. Y dice la Escritura que aún nosotros no hemos llegado hasta derramar sangre en nuestra lucha contra el pecado. Entonces, dice el escritor de Hebreos capítulo 12, no nos desanimemos, no nos cansemos hasta desmayar, porque en nuestra lucha contra el pecado aún no hemos llegado al extremo que tuvo que llegar el Señor Jesús. Él entregó su vida por nosotros. Nosotros no hemos entregado nuestra vida para salvar a nadie. Solamente batallamos contra el pecado. Pero no nos cansemos, no nos desanimemos, sino sigamos el ejemplo del Señor. Es más, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, vivamos nuestra vida, mirando a Jesús como nuestro ejemplo supremo. Evangelio de Juan, capítulo 13, el Señor Jesús dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Verdad? Es de otro tipo de ejemplo que el Señor Jesús nos dio. ¿Con cuál? Ejemplo de servicio. Ejemplo de cómo servir con humildad, de cómo servir a los demás, de cómo ser una persona servicial, una persona que ama a Dios, una persona que es humilde, una persona que no tiene problemas en servir a las personas, no es orgulloso, no es altivo, sino que sigue las pisadas de nuestro Señor Jesús. Otro pasaje más, ya lo habíamos estado mirando, dice, por lo tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Ves? Es a Jesús entonces a quien tenemos que mirar si queremos saber cómo crecer, cómo cambiar, cómo comportarnos, cómo servir, cómo ser buenos hijos de Dios. Tenemos que mirar entonces a Jesús siempre, para todo, como nuestro modelo perfecto de creyente. El escritor de Hebreos aquí nos dice eso. Despojémonos del pecado, corramos con paciencia la carrera cristiana que tenemos por delante, mirando siempre a Jesús, porque Él mismo hizo lo mismo. Él, estando aquí en la tierra, tenía puesta la mirada en la meta que tenía que llegar y corrió la carrera. Sufrió la cruz, padeció por amor y obediencia a su Padre y recibió la recompensa de sentarse a la diestra del trono de Dios. Unos cuantos versos más. Primera de Corintios capítulo 11, verso 1, Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Ves? Esa es justamente la idea. El apóstol Pablo entendió que él debía ser un imitador del Señor Jesús, y por eso es que él puede exhortar a los hermanos, imítenme a mí porque yo estoy imitando a Jesús.
El creyente entonces debe de imitar al Señor. Efesios capítulo 5, verso 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese es otro tipo de ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Ya hemos visto ejemplo de servicio, ejemplo de padecimiento, ahora ejemplo de amor. El creyente debe de andar en amor, y al andar en amor estamos imitando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, debo de evaluar mis acciones. ¿Por qué estoy sirviendo en la célula? Debo hacerlo por amor. ¿Por qué estoy teniendo comunión con mis hermanos? Debo hacerlo por amor. ¿Por qué estoy o cómo estoy realizando mis labores cotidianas? Debo hacerlo con amor. ¿Cómo me estoy relacionando con mis padres, con mis hermanos, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos? Debo hacerlo con amor. ¿Por qué? Porque Cristo nos amó. Nos dejó ejemplo de amor. ¿Y cuál es ese ejemplo? El amor es sacrificado. El amor se sacrifica por la otra persona. El amor es capaz de cubrir. El amor es capaz de perdonar. El amor es capaz de sacrificarse por la persona amada. Y Cristo lo demostró, dándonos el supremo ejemplo de amor, porque Pablo dice, Cristo nos mostró su amor al entregarse a sí mismo por nosotros. Y eso es la perfecta muestra de cuánto Dios nos ama. Es importante este concepto de imitar, porque imitar no es malo. Claro, yo sé que aquí en Perú tenemos esto de las copias piratas, ¿verdad? Y aquellos que están dedicados a la piratería falsifican todo, ¿no? Y hay todo tipo de marcas falsificadas, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de imitar lo bueno en este caso, ¿verdad? Y imitar no es malo, es más, cuando tú ves a un niño que está creciendo, el niño, muchas de las cosas que aprende a hacer en la vida lo hace por imitación, lo hace porque ve a sus padres hacerlo, ¿verdad? Recuerdo la primera vez cuando mi hija nos miraba a cepillarnos los dientes, ella también quería cepillarnos, y cuando le compramos un cepillito pequeño para ella empezó ahí a estar moviéndolo nada más, pero poquito a poquito iba perfeccionando su cepillada. ¿Por qué? Porque ella está imitando, está aprendiendo a imitar lo que ve. Entonces no es malo imitar. Nosotros así mismo, como los niños, tenemos que mirar la palabra de Dios e imitar al Señor Jesús. Imitar a los grandes hombres como Pablo, como Pedro, como Juan. Imitar su obediencia, imitar su testimonio, imitar lo que piensa. Porque mientras más nos vamos, acercándonos al estándar de la palabra de Dios, pues mejor vamos a poder vivir. Primera Tesalonicenses, un último verso que quiero considerar con ustedes. Capítulo 1, verso 6, dice: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Ves? Una vez más la palabra imitar. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, y nos libra de la ira venidera. Entonces, los tesalonicenses eran unos creyentes que aprendieron a imitar ¿a quiénes? Dice a Pablo y a su equipo, y también imitaron al Señor. Entonces, eso les fue de gran bendición a estos creyentes. ¿Por qué? Porque aun cuando pasaron gran tribulación y prueba en sus vidas, ellos no abandonaron la palabra de Dios. Dice, ellos recibieron la palabra aún en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Pablo pasaba las pruebas con gozo del Espíritu Santo. Porque Jesús pasó la gran prueba de la cruz, dice, teniendo la mirada puesta en la meta. Entonces, los creyentes que imitan al Señor, los creyentes que imitan a Pablo, los creyentes que imitan a los siervos de Dios, ¿qué hacen? Obedecen a Dios, se gozan aún en medio de las pruebas, son ejemplos, son testimonio, reciben la palabra, la obedecen y mira acá, dice, ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis, cómo convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Un creyente que sirve al Señor, hermano, es un creyente que va a experimentar gozo.
Un creyente que sirve o que imita al Señor es una persona que tiene puesta la mirada en las cosas de arriba y no las de la tierra. Un creyente que imita al Señor es una persona que hace tesoros en el cielo, no en la tierra. Un creyente que imita al Señor es alguien que está constantemente mirando al Señor, que está buscando imitarle, que está leyendo los evangelios para ver la vida de Jesús y está comenzando a imitarle, a obedecerle, a seguirle. Eh, es una persona que se goza, es una persona que ora, es una persona que puede preguntarse, ¿qué haría Jesús, verdad? Y preguntarse, y quiere orar a Dios como Jesús oraba, quiere servir a Dios como Jesús servía, quiere amar a las personas como Jesús amaba, quiere enseñar la palabra de Dios como Jesús enseñaba, quiere hacer discípulos como Jesús los hacía, quiere tocar a las personas como el amor de Dios, como Jesús lo hacía. Entonces, un creyente o una creyente que busca ser un imitador del Señor, eso es lo que hace. Busca hacer las cosas como Jesús lo hacía. Hermanos, que en todos seamos conocidos como seguidores del Señor. Que seamos conocidos por las personas como imitadores del Señor. Podemos ver a veces muchos malos ejemplos, hermano. Aún alrededor nuestro. Pero yo te digo, no mires ni a la izquierda ni a la derecha. No te desanimes al ver esas cosas. Mira al Señor. Mírale a Él. Y tú trata de seguirle al Señor. Tú trata de imitarle al Señor. Porque al final, cuando te presentes delante del Señor allí, en los últimos tiempos, tú le vas a rendir cuentas a Jesús. No por tu vecino, no por tu amigo de al lado, sino por tu propia vida. Así que te animo y mi oración por ti es de que seas un buen imitador de Jesús, una buena imitadora de Jesús, que cuando la gente te pueda ver, note la persona de Jesús viviendo en ti. Que el Señor te ayude, que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Es mi deseo, es mi oración para ti, para mí, para todos nosotros, en todas las células, en toda Misión 30, en la iglesia y en todos sus hijos alrededor de este mundo. Disfruta del tiempo de las células, predica a los amigos, invita a personas, sirve al Señor, porque si Jesús estuviera en tu célula, eso es lo que Él haría. Servir, Él se levantaría a servir, Él se levantaría a predicar, a enseñar, amar a las personas. Es lo que Él haría. Imítalo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.